Bueno, el otro día quedó pendiente la búsqueda de 4 palabras claves en la evaluación de datos analíticos en química en general y en química analítica en particular, dado que nos dedicamos a hacer los análisis puntuales. Entonces yo preparé acá una pequeña teoría, un poco misceláneas, porque vamos a tocar distintos temas que tienen que ver con esto del manejo de datos. Y vamos a ir viendo estas 4 palabras claves que tenían ustedes que buscar su significado a lo largo de esta teoría. La primera palabrita es la exactitud. Y según nos dice acá, la exactitud describe si un resultado experimental es correcto, expresado como la cercanía de la medición a un valor verdadero o aceptado. Entonces, lo primero que les pregunto es lo siguiente. ¿Se conoce el valor verdadero? ¿Existe la posibilidad de conocer el verdadero valor de cualquier resultado, de cualquier medición? Y lo que yo les recuerdo es que no, que es un valor teórico, que sabemos que existe, pero que nunca podremos calcular, y es lo que denominamos mu. Sí sabemos que si hacemos muchas determinaciones iguales, medimos esos resultados y dividimos por el número de determinaciones, cuantas más repeticiones hagamos de ese experimento, esa X media, ese promedio entre los resultados de las mediciones y el número de mediciones, estará cercano a ese valor verdadero que nunca lograremos saber. Es por eso que por definición esa X media o ese promedio será la sumatoria de todas las determinaciones, todos los resultados de las determinaciones que hagamos, dividido ese número de determinaciones. Cuando mu será el límite, cuando ese número de determinaciones tienda a infinito, de esa sumatoria de resultados dividido ese número de resultados que tiende a infinito, cosa que no podemos hacer. Así que en la práctica diaria nos manejamos con el promedio, con el valor de resultado promedio que se da sencillamente como X media, esa es la suma de esos resultados dividido el número de repeticiones que hicimos. Así que como estamos hablando de exactitud, en principio la exactitud sería qué tan cercano es nuestro X medio a ese valor mu, imposible de saber. Y en la práctica, lo que usamos como exactitud es la diferencia entre el valor promedio, que cuantas más repeticiones podamos hacer, mejor, y nuestro dato del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de esa resta, esa diferencia entre X media y nuestro resultado del día de hoy, tenemos una resta que nos arrojará un número con las mismas unidades que la determinación que estamos haciendo. Pero no podemos decir a ojo de buen cubero si eso es mucho o poco, palabras que nunca se usan en la química, porque para decir que algo es mucho o es poco tenemos que dar una comparación. Y nos cuesta saber si una diferencia es importante o no mirando los números que corresponden a esa diferencia. Es por eso que nos resulta mucho más fácil trabajar con el error relativo y mejor todavía el error relativo porcentual que surge de la diferencia entre la X media menos el dato de la determinación en particular que estamos estudiando, dividido ese dato que estamos estudiando hoy de forma particular, lo cual nos arroja un cociente que será menor que 1 o puede llegar a ser 1 y que nos cuesta también evaluarlo desde ese, observarlo, saber si es mucho o poco, mirando ese cociente. Y es por eso que estamos acostumbrados a multiplicar esos factores por 100 y dar el error relativo porcentual, porque en porcentaje nos damos siempre más cuenta si la cosa viene mal o viene bien y podemos incluso dar un número de corte y permitir un resultado, por ejemplo, cuando estamos en el laboratorio presencial, para dar un resultado
final algún experimento, le podemos dar un número de corte como que lo aceptamos si tiene un error tal vez menor al 5%. Entonces, cuando decimos 5%, 10%, ahí nos resulta más fácil evaluar si el experimento tiene mucho o poco error. Lo vemos más fácilmente y es por eso que la ecuación del error relativo porcentual es la que más se usa. Pero entonces recordamos, la exactitud es eso, es qué tan lejos está nuestro resultado del valor esperado, que podrá ser una X media en la realidad o un mu en la teoría. Cuanto más pequeño es esa diferencia, más exacto será nuestro experimento. La otra palabrita estrella de la química analítica es la precisión, que como acá dice, la precisión describe la reproducibilidad de los resultados, es decir, la concordancia entre los valores numéricos de dos o más mediciones repetidas que se han efectuado exactamente de la misma forma. Por definición, la reproducibilidad es la capacidad de un experimento de ser reproducido varias veces por distintos operadores o por el mismo operador. Eso quiere decir que realizamos el experimento desde el principio cada vez y el resultado tiene que ser cercano a un valor medio. O sea que puede llegar a hacerse de la misma forma cada vez y tener un resultado parecido cada vez. Recordando entonces que la X media es lo que llamamos al promedio de estos resultados y que es la sumatoria de cada uno de estos resultados dividido el número de veces que se midió. Me voy a detener un momento para hacer una diferencia con la repetitividad, porque cuando hablamos incluso de reproducibilidad de estos experimentos usamos la palabra repetición y que todos entendemos que es lo mismo, que hacemos de vuelta el experimento para dar un valor cercano y que está muy bien, repetimos el experimento, pero la palabra repetitividad como definición es cuando medimos reiteradamente la misma celda espectrofotométrica, el mismo electrodo, todo en el mismo acto operacional. Y entonces, lo que nos está diciendo la repetitividad es cómo funciona el aparato de medida y no nuestro experimento. Aunque usamos la palabra repetir el experimento, pero cuando decimos repetir el experimento hablamos de repetirlo desde el principio. Cuando hablamos de repetitividad es que agarro la celdita, por ejemplo, espectrofotométrica con una solución, no cambio la solución y la saco y la pongo del espectro midiéndolo varias veces. Eso me va a dar una idea cómo anda el espectro, no cómo anda o no el valor de medición. Así que estábamos con que sacamos promedio de nuestros resultados de mediciones, sumando todos esos resultados y dividiéndolo por el número de experimentos que hicimos. Y entonces sabemos por estadística que nuestros datos se van a acomodar en un grupo de datos y no siempre en el mismo. Eso es estadística sencilla, ustedes lo saben y lo han aprendido desde los primeros principios con el famoso ejemplo de tirar la moneda hacia arriba. Esos valores se van a acomodar entonces por adelante y por detrás de ese valor promedio, ese valor medio, no mediano, que quería decir otra cosa, recuérdenlo, sino ese valor medio. Y la ecuación que evalúa ese rango de datos que me arroja tener valores antes y después del valor promedio es lo que llamamos desviación estándar. Cuando la desviación estándar la evaluamos restándole a cada experimento, cada resultado de experimento el valor de mu, lo que tenemos es la desviación estándar poblacional de un número gigantísimo o infinito de datos que decíamos que por lo general no lo tenemos. Y entonces lo que usamos habitualmente es la desviación estándar de la muestra, donde la resta la hacemos entre nuestro resultado y
el valor promedio. En la ecuación de abajo y en la de arriba a la derecha ven que restamos por n a la menos 1, que es lo que se le llama los grados de libertad. Una frase que tal vez escucharon nombrar. No nos vamos a detener ni a profundizar en esta cuestión estadística, pero a grandes rasgos les puedo decir que cuando tenemos más de 20 repeticiones ya es lo mismo poner n, número de repeticiones, o n menos 1. Dado que haciendo por los números que se manejan habitualmente, haciendo el denominador mayor que 20, ya no cambia mucho la respuesta de esa desviación. Por otra parte, les cuento que cuando ustedes seguramente van a calcular las desviaciones estándar en los ejercicios mediante computadoras o calculadoras, pero cuando no tienen calculadoras que midan directamente la desviación estándar, ¿no? Que tengan procesos estadísticos. Cuando no lo tienen, les sugiero usar la ecuación de arriba, dado que es más cómodo hacerlo así en general y no la resta una por una. Abajo tenemos una nueva formulita, que es cuando hablamos de la desviación estándar poblacional al cuadrado, y que es la suma de las desviaciones estándar poblacionales de cada paso, y que es una nueva palabra que se llama varianza y la vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes ecuaciones que vamos a estar usando. Para hacer un ejercicio de diferenciación entre la exactitud y la precisión, les muestro acá 4 targets, como si tiráramos dados a un objetivo. Y ese objetivo, en la zona central, podemos considerar que está el valor verdadero, o al menos donde está nuestra X media. Y cuanto más nos alejamos de ese centro, más lejos estamos de ese valor verdadero. Por lo tanto, el primer de target arriba a la izquierda, donde todos nuestros resultados, que son las crucecitas, están ubicadas en el centro de ese objetivo y todos muy juntitos, podemos decir que se trataría del esquema de un experimento que es exacto, porque les decía yo que el valor verdadero está en el medio y por lo tanto todas nuestras crucecitas o resultados están cercanos a ese valor verdadero o a esa X media, también podemos decirlo así. Y que si esos grupos de datos están tan juntitos, es porque cada repetición del experimento nos arrojó un resultado de salida en un conjunto de números cercanos. O sea que en ese grupo debemos tener una X media más o menos un sigma o desviación estándar pequeño, teniendo un rango de resultados donde puede llegar a caer el verdadero, pequeño, un más menos pequeño. Y es por eso que en el target de arriba a la izquierda podemos considerar que se trata de un experimento que es exacto o tiene una buena exactitud. Todos los resultados de salida están en el objetivo central y no hay mucha dispersión de datos de resultado y por lo tanto el experimento también podemos decir que es preciso. En el target de arriba a la derecha vemos que los datos se ubican cercanos al centro, ya no tan exactos como el primer experimento, pero están cercanos al centro, así que podemos decir que nuestro experimento es relativamente exacto. Pero la dispersión de datos es muy importante, así que en mi opinión no es muy preciso ese experimento. En el target de abajo a la izquierda, todos nuestros resultados de salida están juntitos, así que el rango de números donde puede caer el verdadero es X media más menos sigma, nos arroja un conjunto de números cercanos y por lo tanto puedo considerar que ese experimento es preciso. Sin embargo, no es exacto, está re lejos del objetivo central. Un ejemplo de estos es cuando un aparato, por ejemplo, nos mide mal, tiene la lámpara gastada, tiene el espectro corrido por algún motivo de
del arreglo de diodo, del prisma. Entonces estamos leyendo una longitud de onda cuando creemos que estamos leyendo a otra, por ejemplo. Sin embargo, cada vez que hacemos el experimento nos da un valor cercano. Sí, porque el aparato tiene, por ejemplo, el espectro o la longitud de onda que yo creo, donde estoy midiendo, corrido, pero siempre lo mide dentro de ese error a valores cercanos de salida. Por lo tanto, ese experimento no es exacto, el resultado está lejos del verdadero o del esperado. Sin embargo, ese experimento es preciso, porque los datos siempre me caen cercanos entre ellos. Y ni exacto ni preciso nos demuestra el experimento del guard target abajo a la izquierda, abajo a la derecha, disculpen. Cuando estén viendo este video, si quieren repasar esto que acabo de decir, detienen el video y tienen acá a la derecha un esquema de lo que acabo de contarles. La sensibilidad es otra palabra muy importante. La teoría pasada la trabajamos bastante porque hace rato que venimos trabajando rectas e incluso una compañera nos dijo exactamente qué era la sensibilidad cuando trabajamos con perfiles gráficos y ahora lo vamos a recordar. La sensibilidad es la capacidad para discriminar entre pequeñas diferencias. Y en este caso digo de concentración del analito, porque vamos a analizar un gráfico que tiene que ver con concentración en el eje de las X y absorbancia en el eje de las Y. Sin embargo, podemos hablar en la generalidad como pequeños saltos en X respecto a los saltos en Y. O sea, un experimento sensible es aquel en el cual tengo para pequeños saltos en X, y en este caso pequeños saltos de concentración, un salto en la señal importante, grande. Cuanto más grande el salto en la señal, mejor, porque entonces voy a poder discriminar y cuanto más pequeñito sea el cambio en el eje de las X y siga habiendo un cambio en el eje de las Y, mi experimento es sensible. Lo que estoy diciendo es que cuanto más paradita es la recta, me dice que es más sensible mi experimento. ¿Y cómo sé yo que la recta es parada? Más parada, menos parada, si yo observo números, tal vez tengo otros números y esta es una ilusión óptica que yo estoy viendo, una recta más parada o menos parada, porque yo lo que tengo que evaluar son los números. El salto o la diferencia en X y en Y nos lo daba, ¿qué cosa? Que nos dijo la compañera la semana pasada. Es la pendiente. Cuanto más grande es la pendiente de una recta, más sensible es nuestro experimento. ¿Por qué? Para evaluar eso o recordarlo, ¿qué era la pendiente? Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué era la pendiente? Y de paso, ¿qué unidades tendrá la pendiente? La pendiente la podemos analizar mediante ecuaciones de lo más sofisticadas con las sumatorias, de las sumatorias al cuadrado, de esas ecuaciones que ya hemos evaluado y que estamos recordando en esta teoría del apéndice del SCUD de datos analíticos, que está en la primera carpeta, y lo podemos sofisticar estadísticamente todo lo que querramos. Pero en la escuela, cuando estudiábamos, ¿qué era la pendiente? ¿Qué era la pendiente? Lo más sencillo. Era una diferencia en el eje de las Y respecto a la diferencia que le corresponde en el eje de las X. Era un cualquiera Y2 menos Y1 dividido su correspondiente X2 menos X1. Por lo tanto, y ya que estamos, recordamos cuál es la unidad
de la pendiente y que serán unidades de Y dividido unidades de X. En este caso en particular, como en el eje de las Y tenemos absorbancia y la absorbancia es adimensional, no tiene unidades, tendremos la sensibilidad para este ejemplo en particular en unidades de 1, porque no tenemos unidades en Y, dividido, en este caso, milimolar. Y lo encontrarán habitualmente las unidades de las pendientes como la unidad de Y dividida la unidad de X, pero no con la rayita del cociente. Por lo general se utiliza el -1 y en este caso las unidades para la pendiente, para este ejemplo en particular, será de milimolar a la -1. Yo no digo que no puedan encontrar con la rayita de cociente, pero es muy común, sobre todo en los textos científicos, intentar escribir todo en el mismo renglón. Así que no se sorprendan cuando encuentren unidades de, en este caso, milimolar a la -1, si tuviéramos algún dato de señal, ponerle, si estuviéramos midiendo, no sé, potencial, podríamos tener milivoltios por milimolar a la -1. Pero entonces, ahora sí, que entendimos que era esto, que eran saltos de Y respecto a saltos de X, puedo decir o entender que para una pendiente grande, quiere decir un número grande dividido un número chiquito, quiere decir una recta parada, quiere decir que para pequeños saltos en X tengo grandes saltos en Y, pendiente grande, experimento sensible. La última palabra para la química analítica importante es la selectividad o su sinónimo especificidad, que esa, aunque no se usa, nos da más idea de lo que quiere decir. Y expresa la capacidad del método analítico para medir con exactitud el analito en presencia de otros componentes que pueden formar parte de la matriz. Ahí está, muy bien, muy prolijo. ¿Y en la práctica qué es? Cuando yo voy a medir un analito, en la realidad, en el laboratorio diario, y no en ese laboratorio guiado que tenemos cuando hacemos las prácticas en el laboratorio y preparamos las soluciones en agua destilada como solvente y sacamos el analito del frasco y está todo muy guiado y muy limpio. Se aleja mucho de lo que es una muestra real. Una muestra real tiene de todo, porque nos traen un río, un agua de un río, por ejemplo, donde nos piden medir algún contaminante, pero tienen otros analitos ese río, algunos contaminantes y otros propios de ese río, una aleación que nos trae, entonces tiene distintos metales, incluso carbono, y yo tal vez me están pidiendo uno en particular. Una matriz real es una ensalada de cosas. Por lo tanto, como venimos viendo desde un principio, que podemos medir un analito en particular mediante distintas técnicas. Usaremos la técnica que más convenga a ese analito, o que tengamos, o el gasto que podemos hacer, o la sofisticación de nuestro laboratorio. Bueno, todo eso bárbaro, pero el analito lo podemos medir mediante varias técnicas. Eso quiere decir que los otros analitos que ahora están funcionando como interferentes, también. Y puede ser que alguno de esos analitos, entonces ahora ya no los llamamos analitos así, sino interferentes para el experimento de la búsqueda del analito que en particular queremos hoy, puede ser que alguno de esos interferentes mida en un rango cercano al de resultado de salida de nuestro analito en particular. Ahora que estamos todavía con espectrofotometría, puede ser que tengamos algún interferente que mida una longitud de onda cercana a nuestro analito principal. Es por lo tanto que un método selectivo para tal analito en particular es aquel que lo puede discriminar con la menor interferencia posible, nula si es posible. Eso es que un método sea selectivo a tal analito, que lo pueda medir con la menor injerencia de la matriz, o sea que tenga pocos interferentes.
Cuando yo decía que esta teoría es un salpicado de cosas, las misceláneas, palabras que tal vez no siempre usamos juntas, pero las puse todas en una teoría para recordar cuestiones fundamentales. Y ahora pasamos al manejo de los errores, que aunque esté todo relacionado, son temas independientes. Esperen que tomo un sorbo. Cuando nosotros hacemos un experimento y lo podemos hacer reiteradas veces, podemos sacar X media más menos sigma y todos contentos. Pero en la vida real, en la práctica, nosotros no podemos hacer 20 repeticiones de cada experimento cada vez. Por lo tanto, hay infinidad de métodos estadísticos para evaluar error en la medición, bibliotecas enteras, libros completos. Los alumnos que están cursando alguna carrera donde ya han tenido estadística o bioestadística sabrán que hay muchos métodos. Sin embargo, para esta asignatura en particular, vamos a ver dos métodos con los que nos podemos arreglar perfectamente. El primero ya lo vimos, es sacar promedio, desviación estándar, si tenemos varias repeticiones. Y el otro método, que asusta porque vemos muchas desviaciones y muchas derivadas, es el método de la propagación de errores o la propagación de las incertidumbres. Por lo general en el laboratorio tenemos experimentos que constan de varios pasos. Si tengo que preparar una solución, por ejemplo, el primer paso es ir a pesar el analito. Lo disuelvo en un vasito de precipitado, pero después lo paso a un material volumétrico, así que el segundo paso importante es llevar a volumen. Luego, tal vez con ese analito hago algo. La cuestión es que el experimento final demandó varios pasos y cada uno de esos pasos tuvo un error. Como siempre les digo, no hay error de equivocación, error experimental, error estadístico. Que como su palabra lo indica, si es una cadena de eventos que nos lleva a un resultado final, ese error se va propagando hacia adelante. Si en alguno de esos eslabones de la cadena, si en alguno de esos pasos la experimentación tiene un importante error, todos los demás pasan a ser insignificantes, y el error del experimento es el error en ese punto de los pasos. Eso es raro que suceda, porque por lo general si estamos haciendo experimentos o determinaciones en un laboratorio, todos los pasos son muy cuidados y tienen poco error, porque el laboratorio está preparado para eso. Balanzas con muchos decimales, balanzas analíticas cada vez más modernas con muchos decimales, material volumétrico graduado por el fabricante, pero luego probado por nosotros. Lamentablemente ustedes no cursaron la presencialidad Química Analítica 1, pero hay algunos trabajos prácticos de esa asignatura donde ustedes prueban el verdadero error de la balanza pesando cosas varias veces y descubren que no es un 1 en el último decimal como nos dice el fabricante, sino que para una balanza de 4 decimales como la nuestra podrá ser un error de 0,0003, 0,0004. Los matraces los podemos volver a graduar nosotros usándolos como gigantes pignómetros. Para los que cursaron físico-química recordarán cómo es eso, considerando la densidad como 1. Entonces, considerando que volumen y peso más es lo mismo para ese experimento, entonces llenan varias veces un matraz y lo pesan varias veces y le calculan, considerando también el error de la balanza, el error en el volumen, que siempre es pequeño, para matraces incluso hasta de 25 mililitros, es 25,0 mililitros, es 0,1 mililitros, pero bueno, todo tiene su error, que es pequeño, y por eso la cadena no se corta en ningún eslabón, cuando nuestro experimento tiene varios pasos.
Y podemos elegir el método de calcular el error por propagación de errores cuando el experimento lo hacemos una vez, que es la mayor parte de las veces, o 2 veces. Hacer X media sigma con 2 repeticiones no tiene mayor sentido. Como les cuento, de estos dos métodos también hay otros, como les decía, pero estos dos son los que mayormente usamos, al menos en la asignatura, y van a ver que en el resto de la carrera o en su vida futura mayormente se usan estos dos. Está estudiado que cuando hacemos X media y sigma, el rango de valores que nos da ese más y menos sigma es más importante o es más grande que cuando hacemos propagación de errores de alguno de esos experimentos que involucraron la X media. O sea que cuando tenemos la posibilidad de hacer los experimentos a repetición, estamos re seguros que el rango de salida de todos los datos, o sea, ese más menos sigma es suficientemente grande. Siempre nos va a dar más grande que si hacemos propagación de errores. Pero no es común hacer un experimento 20 veces, o 5, o 4 veces incluso. Lo hacemos en todo caso para experimentos cuyos resultados vamos a publicar en revistas científicas y que tendrán que tener un estudio de reproducibilidad y repetitividad. Entonces tendremos X media y sigma, pero no para los ensayos diarios. Y es por eso que vamos a ver ahora cómo se estudia propagación de errores, que ustedes ya lo habrán leído en este apéndice, pero quiero sacarles un poco el miedo de este tipo de ecuaciones. Cuando tenemos entonces un experimento cuyo resultado es función de varios pasos, lo que hacemos es trabajar con las derivadas de cada uno de esos pasos. Y entonces recordarán, para los que cursaron matemática y vieron estos temas, que es la desviación de lo que estamos buscando respecto al primer paso por la derivada de ese primer paso y sumando la segunda y la tercera, y ahí estamos haciendo cuentas bastante tiempo. Y ustedes me preguntan, bueno, bárbaro, Silvia, lo hago, pero ¿de dónde saco la derivada de cada error experimental de cada uno de esos pasos? ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Todas estas ecuaciones dependerán si la ecuación final de salida, la que junta todos esos pasos de pesar, de llevar a volumen o de medir en el espectro, todo resultado de salida siempre termina saliendo de una ecuación. Si estamos trabajando por curvas de calibrado, saldrá la ecuación de la curva, que como vimos profundizamos bastante en las rectas. Si es de la experimentación para un solo analito en una sola cadena de eventos, también será, por ejemplo, para concentración, tendrá que ver con el peso de ese analito, y entonces tendrá el error de esa balanza dividido el volumen de esa solución del analito, y entonces tendrá que haber el error también de ese matraz. Entonces estamos hablando ahí, por ejemplo, de una cuentita de dividir. El señor Scud ya se ha tomado todo el trabajo de calcular cómo son las ecuaciones de desviación estándar para cada tipo de cálculo que estamos acostumbrados a utilizar. Cuando tenemos sumas y restas, cuando tenemos multiplicaciones o divisiones. Y ahí a la derecha tenemos cómo resulta ser la desviación estándar dependiendo de los errores o las desviaciones estándar para cada uno de esos pasos. Incluso cuando el resultado de salida sale a través de un logaritmo, de un antilogaritmo, de una exponenciación. Por supuesto, hay más tipos de cálculos que nos arrojarán, dependiendo del experimento que estemos haciendo, nuestro resultado de salida, pero más o menos los más comunes son estos. Seguimos estando asustados porque sigo viendo esa S ahí que me dice, ¿de dónde la saco? ¿Cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio y en la práctica? Para sumas y restas, Scud, que ya nos hizo la cuentita de las derivadas, nos dice que sencillamente sumamos los cuadrados de cada una de esas desviaciones. Sea resta o sea suma, los pasos que me dan el resultado final del dato de mi experimento,
las desviaciones las calculo como los cuadrados de cada uno de esos pasos sumados. Perfecto. Como que estoy sumando los errores al cuadrado. Para el otro ejemplo de multiplicación o de división, lo que estoy sumando entonces son los errores dividido el dato de cada paso todo al cuadrado. Y lo primero que me surge a mí es, ¿para qué al cuadrado? Si después cuando saque la desviación de x voy a tener que pasar ese cuadrado como raíz. Elevar números al cuadrado y luego sacarles la raíz es un método muy común para sacarnos de encima los datos que son positivos y negativos. Porque si yo sumo errores que son todos positivos, bárbaro. Pero si yo sumo errores que algunos están en defecto y otros están en exceso, errores en positivo y en negativo, cuando hago la sumatoria tal vez me arroje un error pequeño porque algunos lo subí y otros lo reté y no es real porque tal vez ese experimento tiene un montón de errores o errores importantes. Cuando lo meto en el cuadrado un valor, lo que hago es sacarle el signo. Por lo tanto, voy a poder sumar alegremente todos esos valores en positivo. Y esos cuadrados luego, al pasar el cuadrado del lado izquierdo de la igualdad como raíz cuadrada para el otro lado, chau, se van. Pero a mí me quedó la suma de los errores y no una sumatoria de positivos y negativos que me puede confundir o arrojarme un error que no es tal en el cálculo de ese error. Hasta ahí entendemos cómo es la matemática, pero seguimos sin saber de dónde sacó ese. Vamos a usar un ejemplo que podríamos usar cualquier ecuación de salida, pero vamos a usar el ejemplo de una X como concentración, cuando hicimos una curva de calibrado de Y en función de X, cuando Y ponele que fueran absorbancias para una curva de calibrado para un experimento espectrofotométrico y X es la concentración de cada uno de esos patrones en la recta, pero cuando dibujo la recta y saco la regresión, o sea la línea de tendencia, esa recta más probable, tengo la ecuación para la curva de calibrado. Entonces yo ya tengo mi experimento calibrado. Ahora quiero saber qué concentración tiene algún analito desconocido que estoy evaluando. Entonces tengo esa absorbancia independiente de mi analito que tengo que sacar el dato de concentración, que es el ejercicio que ustedes tenían que hacer para el CP7 y que verán que también es igual para el CP8. Serán experimentos distintos, pero para las dos determinaciones hicimos una curva de calibrado. Sacamos la regresión, la línea de tendencia, la ecuación que la estudia y después tenemos un desconocido, un dato de desconocido, un dato de señal del desconocido igual al dato de señal del resto de la curva de calibrado, absorbancia, fluorescencia, intensidad de fluorescencia, lo que sea del CP que les corresponde y poniendo ese valor de señal del desconocido saco el dato de concentración de ese desconocido, que a la larga es lo único que me importa. Para eso hice todo. Así que en principio lo que hacemos es despejar X, que es lo que yo quiero saber. Perfecto, tengo Y, paso B restando y A dividiendo. Ahí, cuando haga la cuentita, tengo el valor de la concentración, que es lo que me preguntan. Pero jamás entrego un resultado sin el estudio del error. Siempre habrá un resultado, más menos una desviación estándar o un error. Y eso lo tengo que calcular. Cuando yo digo siempre entregamos un resultado así, ustedes me dirán, sí, Silvia, a veces yo mando a hacer análisis clínicos, o compro un producto y me dice que tiene tanto, por ejemplo, 1 kilo de yerba, el paquete de 1 kilo, y me dice, yo nunca veo que todo eso tenga un más menos. Lo tienen, en todo caso no está informado porque tal vez, según la legislación del producto que estamos comprando, sea un paquete de yerba, sea el resultado de un análisis,
no esté impuesto que deba estar en la etiqueta o en el papel de resultado, pero está. Ese laboratorio tiene controles internos para los cuales sabe que todos los resultados tienen que entrar dentro de un tal más o menos. El productor de yerba o el empaquetador sabe que la ley le exige que tenga tantos gramos de más o de menos en un rango. No puede vender un paquete de yerba de 1 kilo exacto, pero tendrá un más o menos en el cual pueda estar la diferencia de la empaquetadora. Si después eso no es real, estaremos hablando de fraude, pero a los términos de que siempre entregamos un resultado con el error, sí, siempre lo hacemos. No siempre está escrito, pero siempre lo hacemos. Y es por eso que me voy a detener al cálculo de ese error cuando hacemos en particular ecuaciones que tienen que ver con esta linealidad, porque las curvas de calibrado lineales son las que más usamos. Tengo una resta y tengo un cociente. ¿Qué me decía Scud? Me decía que el error en X, el error en la concentración, que es lo que a mí me importa, dividido el dato de concentración, que ya lo tengo, porque ya despejé de la recta, todo al cuadrado, es igual al error en la señal, dividido la señal de ese desconocido en particular, todo al cuadrado, más el error en la ordenada del origen, dividido la ordenada del origen al cuadrado, más el error en la pendiente, dividido la pendiente, todo al cuadrado. Y ahora ven que no tengo la S de desviación, sino tengo un delta. Porque en la realidad no andamos derivando esto de los errores, o mejor dicho, no tenemos errores tan pequeños que tiendan a cero, sino que son errores calculares que los veo. Y entonces sencillamente los llamo delta, porque es el error en el aparato de medida cuando hablo de señal, o el error en la balanza cuando estoy poniendo un dato de salida que es un peso, que es el error en el matraz cuando estoy dando un dato de salida que es un volumen. En este caso es una señal que si seguimos con absorbancia es el error en el aparato de medida, que como no estamos en la presencialidad no les puedo mostrar en la práctica cómo hacerlo. Les conté cómo hacer para una balanza, peso varias veces, saco x media sigma, peso varias veces lo mismo, saco x media sigma, sigma es el error en la balanza. En estos aparatos, si son un espectro viejito que tiene una pluma de medición, tiene que ver con la observación del operador. Y si es un aparato más moderno y digital, será un número en el último dígito, que también podemos hacerlo como lo hicimos en la balanza, midiendo la repetitividad. No reproducibilidad, repetitividad, pongo, no sé, una solución coloreada en la celdita, la mido un montón de veces, x media sigma me da la desviación del aparato. Y si no lo tengo, no lo hice, ahora a los fines prácticos de resolver el CP, les digo, pongan un 1 en el último dígito. Si yo les doy absorbancias de resultado de salida que tienen 2 decimales, una absorbancia de 0,49 más menos su error 0,01. Ahora para el ejercicio. Bueno, Silvia, basta con esto. Decime cómo saco el bendito error, que es lo único que me falta para informarte el CP. Paso este cuadrado como raíz, paso X, que es la concentración y que en este caso está como denominador, lo paso multiplicando. Acá les puse la ecuación chiquitita que recordaba la forma teórica de realizarlo mediante derivadas, o desviaciones, mejor dicho, eficiencia estándar, que tienen la misma forma, pero en la práctica, como encuentro SP, SQ, SR, así, conozco los errores. Para el caso de la pendiente, la ordenada al origen, es un cálculo matemático, es una ecuación que hay que aplicar. Cuando nosotros nos piden la ecuación de una recta, contener el dato de A y contener el dato de B, ya tenemos todo, porque X es el desconocido, siempre va X. Y se pone Y,
porque es la señal. En un momento será una señal, en otro momento será otra señal, pero con estos dos valores ya tenemos la ecuación de la recta. Y estos dos valores tienen una ecuación propia, que está descrita perfectamente en el apéndice que los llevo a estudiar, y que también está el desarrollo matemático de cómo llegar a ello, que es el que tomamos habitualmente en los exámenes, cuando la ecuación es y es igual a de x, y cuando la ecuación tiene también ordenada al origen. Y cada uno de estos valores tendrá su error. Y las ecuaciones para desarrollar ese error también lo van a encontrar en ese apéndice que insto a estudiar profundamente. Así que tendrán 4 valores: la pendiente, el error en la pendiente, la ordenada al origen, el error en la ordenada del origen, sacado por formulita y hecho a mano con números si tienen ganas, y si no le piden al programa graficador directamente, que cuando les arroje la ecuación también les arroje los errores en A y en B. Siguiendo con esto, tengo la ecuación que teníamos en la filmina anterior. Paso la raíz, o el cuadrado como raíz, paso x multiplicando todo. Y acá me detengo un momento porque es un pasaje muy sencillo. Y sin embargo, todos los años veo que hay alumnos que se equivocan. Así que algunos que los que me están escuchando me dicen: Silvia, ¿cómo vas a explicar esta pavada? Y otros un poco más distraídos prestarán atención a que primero paso el cuadrado como raíz y luego paso x multiplicando todo. Por eso acá les puse un paréntesis bien grandote. Algunos pasan x primero multiplicando y después la raíz. Otros pasan la raíz, pero multiplican la última sección. No, se multiplica todo. Por eso les pongo un paréntesis muy grande. ¿Qué unidades tiene el error? El error en la medida debe tener las mismas unidades que la medida. Cuando hice todos estos cuadrados, primero cuando hice los cocientes y después los cuadrados, perdí los signos, pero también perdí las unidades. Porque el error en la ordenada al origen tenía el mismo error que la ordenada al origen, se me fue. Y así con todo. Recupero las unidades cuando paso multiplicando la medida, porque la medida tiene unidades, milimolar a la menos 1. Recupero la unidad y el error me queda con la misma unidad que la medida. ¿Cómo presento los datos? Y acá la última parte de esta teoría. Imaginemos que nos da un error, no cualquiera, estoy inventando, 0,02458. Genial. Nos encantaría entregar este resultado gigante, porque cuanto más números tiene, nos parece que trabajamos mejor, y si nuestra calculadora lo tenemos preparado para 20 dígitos, bárbaro, un número larguísimo que nos parece que es exacto, sensible y todo eso. El error nos dice dónde está el error en la medida, que es lo único que me importa. Esa medida que estoy entregando y que sería un valor medio, tiene un más menos, que es lo que me arroja ese valor. Por lo tanto, estos errores se entregan con una o dos cifras significativas, como mucho, no más. Si este número es el 10% de este número, esta cifra es el 1% de ¿qué me importa eso si después estoy hablando de un más menos? Por lo tanto, los errores se entregan con una sola cifra significativa. Fíjense que no estoy hablando de cifra o de número, cifra significativa. O dos, como mucho. El resto se tira a la basura, aunque nos duela tirar tantos números. ¿Y ahora cómo tiro a la basura todo ese resto de cifras? ¿Corto ahí y se acabó? No, hay un método para decidir cómo redondear ese resultado, o en este caso, cómo redondear el número que es el error.
dependiendo cuáles son los números que voy a eliminar. En principio hagamos el ejercicio considerando que me quedo con un error de una sola cifra significativa, 0,02, bárbaro. ¿Cómo redondeo los datos? ¿Cómo redondeé ese dato y cómo voy a redondear este resultado que estoy inventando, que es, por ejemplo, 27,3489615? Tengo que cortar ese número en el segundo decimal, porque dije que mi error era 0,02, tiene dos decimales. Tengo que cortar mi valor de resultado en el segundo decimal, porque yo ya dije que el error está en ese segundo decimal, que sube y baja en un 2, porque es un más menos 0,02. Mi valor, mi resultado, se cortará en el segundo decimal, y ese último decimal sube 2 o baja 2 para entregarme todo el rango de resultados donde puede estar la medida exacta, que desconozco, por eso les entrego un resultado más menos una desviación estándar. ¿Cómo corto ese número que aunque nos duela hay que tirarlo a la basura? Durante muchos años hubo distintas versiones de la forma de redondear números. Hace bastante tiempo, si el número siguiente caía hasta el 5, la cifra anterior quedaba como estaba y todo el resto se tiraba, superior a 5. Si la cifra que le seguía al último dígito donde nosotros vamos a cortar era superior a 5, el dígito donde vamos a cortar aumentaba en 1 y el resto se tiraba. Hubo una época, porque el 5 siempre trajo conversación, está en el medio. Hubo una época en que si el siguiente número era un 5, se tiraba todo el resto de números posteriores, y el 5 se anotaba como chiquitito, como subíndice abajo, después de ese segundo decimal. Pero ahora se hace de la siguiente forma que voy a explicar, porque aparte el 5 no está en el medio. Si el número que continúa a la cifra donde tenemos que cortar es 0, 1, 2, 3 o 4, el resto de los números se tiran a la basura y el resultado nuestro queda como está. Si el número que le sigue a donde tenemos que cortar es 5, 6, 7, 8, 9, la última cifra de nuestro resultado sube en 1. Tenemos 5 posibilidades para abajo, 5 posibilidades para arriba. No hay mucho de qué conversar, está clarísimo y fácil de recordar. 5 cifras para abajo, 5 cifras para arriba. 0, 1, 2, 3 y 4. No pasa nada, tiro todo el resto de números. 5, 6, 7, 8, 9. La última cifra la subo en 1. Y mi resultado me queda en 27,35. Porque como acá tenía un 8, que es un número arriba de 5, o arriba de 4 en realidad, ¡pum!, sube 1. ¿Cómo entrego los datos? Siempre el resultado será el resultado de salida más menos su error. Tendrán los mismos decimales, porque el error me está diciendo que el error en la medida está acá y que el dato verdadero debe caer entre 27,33 y 27,37, porque sube y baja 2 dígitos en este último decimal. Todo por unidades, siempre un resultado con unidades. Fíjense que se pone por fuera de los paréntesis porque es como que hace distributiva a los dos, porque estas dos cifras tienen las mismas unidades. Hay otras formas que pueden encontrar. La forma de describir si es el resultado y después acá el paréntesis, pero está siendo distributiva igual, así que pueden encontrar en los libros distintas formas, pero si la analizan la forma en que está expresado el resultado van a ver que quiere decir siempre lo mismo.
porque va a tener el resultado más menos el error y las unidades que le corresponden a los dos. Esta es la forma en que yo uso y me parece la más piola y siempre tiene que estar un resultado entregado así.